Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la teoría pura del derecho con María Alejandra García, Yelín Cardona, Gustavo Osa y César Sabogal. Si queremos hablar y conocer más de esta teoría, debemos empezar diciendo que es planteada por Hans Kelsen. Seguramente muchos han escuchado ese nombre y se pueden estar preguntando, ¿pero quién es Hans Kelsen? Se me ocurre que podría presentarles un amigo. Con ustedes, Hans Kelsen. Vamos a ver qué tiene para decirnos. Conozcámoslo entonces. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Yo soy Hans Kelsen, filósofo y pensador jurídico y político austriaco. Me desempeñé como académico la mayor parte de mi vida en universidades como la Universidad de Viena, la Universidad de Ginebra y la Universidad de Colonia. Tuve que irme a Estados Unidos en 1940 por culpa de Hitler y su guerra. Y como yo tenía origen judío, pues ya se imaginarán. Ya en Estados Unidos enseñé en Harvard, en Berkeley, enseñé filosofía del derecho en Europa y ciencia política en Estados Unidos. Muchachos, ¿me siguen? Girfa, ¿cómo vamos hasta ahí? Bueno, en el campo público fui autor de la Constitución austriaca y juez de la Suprema Corte. Me considero perteneciente a la corriente del formalismo jurídico, sostuve la teoría del normativismo y ahí planteo el derecho como un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positiva. Bueno, muchachos, ¿qué tal hasta ahí? Catherine, ¿cómo estás? Catherine, te estoy perdiendo. Me encanta tu blusa, muy bien. Para terminar, les cuento que una de mis principales obras fue la teoría pura del derecho, que estos muchachos van a explicar. Muchachos, donde ahorita ya está el video, en YouTube. Y recuerden que la otra semana tenemos un parcialito. Gracias. Buenas noches para todos. Soy César Sabogal. Después de conocer un poco más al Dr. Kelsen en su presentación anterior, quisiera contarles un poco más sobre esta nueva teoría que nos presenta, sobre sus fundamentos y qué busca él con estos planteamientos. Bueno, entremos en materia. Para esto debemos empezar por recordar las teorías del derecho que se han estudiado hasta este momento. Estas básicamente son dos, y en presentaciones anteriores hemos visto sus características y de igual manera hemos estudiado sus argumentos. La primera de ellas es la que conocemos o la que se denominó derecho natural o Justnaturalismo. La segunda también la hemos estudiado y la conocemos como la teoría del derecho positivo o el Justpositivismo. Teniendo estos dos planteamientos claros, debemos remontarnos entonces al año 1934 en Alemania, donde se publicó por primera vez esta teoría pura del derecho. Esta teoría nace a raíz de los cuestionamientos propios de la evolución del pensamiento, referentes a las teorías jurídicas vigentes en ese momento, y que Kelsen, desde su estudio profundo, buscaba confrontar. Esta confrontación del Justpositivismo y el Justnaturalismo es fruto de su experiencia como académico y como pensador político, lo que lo llevaron a plantearse una nueva teoría, la cual plasmó en un escrito que hasta los días actuales sirve de referente al momento de hacer estudios de las ciencias jurídicas. La denominó Teoría Pura del Derecho. Este libro que escribió, donde expresó sus argumentos y sus ideas, consta de 13 capítulos, donde se destacan el derecho y la naturaleza, el derecho y la moral, la obligación jurídica, entre otros. Y en el capítulo 9 nos habla sobre la estructura jerárquica del orden jurídico. Es un capítulo muy importante de aplicación actual que muy seguramente en exposiciones posteriores se va a profundizar. Se puede decir entonces que Kelsen desarrolla esta teoría con unos fundamentos investigativos y académicos claros. Y surge entonces la pregunta, ¿cuáles son sus fundamentos? Por lo tanto, vamos a hablar de 3 de ellos. El primero es que la teoría nace como una contrapropuesta al derecho natural. El segundo nos dice que es de corriente Justpositivista, quiere decir que está enmarcada en el derecho positivo. Y el tercero nos habla de que su teoría es una mezcla de lo que se conoce como
formalismo neokantiano y el positivismo mismo. Cuando se habla de formalismo neokantiano, debo aclararles que se debe a que Kant se ubica en el justnaturalismo o en el derecho natural, porque éste planteaba que la razón era la fuente del derecho. Kelsen nos entrega su teoría como un orden general y nos dice que se enmarca en el derecho positivo, del que ya sabemos tiene pues unas características muy bien definidas. Kelsen aclara que sus planteamientos no deben ser vistos o analizados como una interpretación. Esa interpretación no debe confundirse como de un orden jurídico particular o como de otro orden jurídico diferente. Y mucho menos nos plantea Kelsen que esta teoría se debe ver como una interpretación de un ordenamiento jurídico que haga referencia a un orden nacional, así como tampoco se debe ver como si fuera una referencia o una interpretación de un orden jurídico de característica internacional. Vale la pena entonces preguntarse qué busca esta teoría que nos plantea Kelsen. A grandes rasgos se podría decir que tiene dos pretensiones que sobresalen. La primera es que esta teoría busca limitarse a conocer de forma exclusiva su objeto, refiriéndose a su objeto de estudio, es decir, al derecho, desde la confrontación teórica de los postulados naturalistas y positivistas de los que ya se habló. Y la segunda es determinar qué es y cómo se forma el derecho. Cuando Kelsen plantea qué es el derecho, deja ver su intención de resignificar ese concepto y adicionalmente poder definir con claridad de dónde viene y cómo se forma el derecho. En este sentido, Kelsen no está interesado en preguntarse cómo debería formarse el derecho o cómo debería ser. Su intención entonces es el qué es y no el cómo debería ser. Mi nombre es María Alejandra García y yo les voy a hablar de por qué el derecho es puro. ¿Por qué se separa de la biología, de la psicología, de la sociología, de la ética y la ideología? Hans Kelsen pretende dar a la teoría del derecho la objetividad y precisión propias de toda ciencia, determinar qué es y cómo se forma el derecho, sin indagar cómo debe ser o cómo debe formarse. ¿Por qué se habla de un derecho puro? Pues Hans Kelsen quiso eliminar del derecho toda aquella contaminación o toda disciplina que pudiera distorsionar la filosofía del derecho. Para Kelsen, el derecho se había introducido en temas psicológicos, biológicos, morales y hasta teológicos, acusando una grave falta de sentido crítico y poniendo en peligro la verdadera ciencia jurídica. Kelsen establece que los fenómenos biológicos o los elementos mentales no pueden explicar a profundidad el derecho. La teoría pura del derecho es una teoría universal, en el sentido de que aspira a ser aplicable a toda legislación positiva posible. Hay diferentes doctrinas que establecen que el derecho debe incluir estas disciplinas anteriormente mencionadas, pero Kelsen no acepta estas cuestiones. Afirma Kelsen que el derecho, o la llamada ciencia del derecho, pertenece a tres órdenes diversos. El primer orden es el de las conductas, que tiene una naturaleza física. El segundo es el de los valores, cuya naturaleza es axiológica. Y el tercer orden es el de las normas, que es la naturaleza ideal o espiritual. De estos órdenes, el orden de las conductas, que pertenece a la naturaleza física, no tiene nada que ver con el derecho. De igual manera, el orden de los valores, la axiología, el problema de lo bueno, lo malo, lo bello o lo feo, tampoco tiene nada que ver con el derecho. Solo el orden de las normas pertenece al derecho.
De ahí el nombre que se da a su doctrina, el normativismo de Hans Kelsen. Perteneciendo al derecho al orden de las normas, es pues una técnica depurada de toda ideología política o doctrina, es un fenómeno autónomo. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Soy Gustavo Adolfo Boza García y el tema que me corresponde tratar a continuación es establecer un poco las distinciones entre el derecho natural y entre el derecho positivo establecido por Hans Kelsen. Bueno, muchachos, para comenzar vamos a ahondar un poco en los términos que establece Hans Kelsen para tratar de hacer entender todo lo que fue su postulado y todas sus ideas de esta teoría. Hans Kelsen comienza haciendo un paralelo entre los derechos natural y positivo. Discusión y diferencia que se ha mantenido a lo largo del tiempo, que justamente este derecho natural prevalece y ha mantenido el arraigo con el hombre, y que por su parte el derecho positivo ha sido una imposición del hombre. Podemos decir que la primera diferencia entre ambos planteamientos consiste en que el natural vela por su contenido interno y se califica como bueno, acertado y justo de acuerdo a su primer condición. Situación contraria sucede con lo abordado con el positivo. En este se le atribuye toda su fuerza por ser el resultado de un proceso de construcción de conjunto de hombres con autoridad y facultados para este propósito. Un ejemplo puede ser entendido como el sistema tributario, en el que se hace que funcione la gran mayoría de instituciones del Estado. Por eso se tiene que entender toda la serie de leyes que se establecen a nivel nacional, departamental y también hasta de las juntas administradoras locales y también de todos los órganos que se entienden y que se desprenden en materia legislativa, y por lo cual lo que se busca es establecer un orden. Cabe recordar, compañeros, que este debate perdura en nuestros días, donde las normas y sistemas legislativos son variables como los mismos procesos sociales y humanos en los que estamos inmersos. Entre tanto, las normas básicas entre el derecho natural y el positivo establecen un juicio hipotético, donde una vez establecida una condición se obtiene una conclusión. No obstante, estas distinciones traen una serie de diferencias. Una de ellas, y quizás la más importante, es que en el derecho natural no se requiere de una coacción para ser cumplido, mientras que para el derecho positivo sí se requiere. Hola chicos, mi nombre es Yelinda Diana Cardona y en este video les voy a hablar un poco acerca del paso
que tuvo el derecho natural y el derecho positivo a la sociedad. Bueno, chicos, entonces iniciamos esta exposición con una pregunta. La pregunta es: ¿qué significado tiene esta diferenciación, este distingo? ¿Cuál? Pues la que hay entre el derecho positivo y el derecho natural. ¿Sí? Entonces, pasa que esta diferenciación del derecho natural y el derecho positivo lo pasan. ¿Y se lo pasan a quién? Nos lo pasan a nosotros como sociedad. Y dice lo siguiente: en las sociedades modernas se entrega la función judicial a un órgano especial. ¿Y quién vendría siendo este órgano especial? ¿A quién le estamos entregando este órgano, este poder? Pues se lo estamos entregando al Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es el Estado como la forma perfecta del derecho positivo. ¿Estaríamos claros hasta ahí? Entonces, tenemos el órgano especial, que vendría siendo el Estado. Y el Estado es la forma perfecta del derecho positivo. El ejemplo lo tenemos acá. En la sociedad, ¿quién obliga al demandado? ¿Quién obliga a esta persona? Dice pues que la obliga un órgano especial. ¿Y ese órgano especial quién es? Ese órgano especial es el Estado. De tal forma que esta estructura de coacción o de obligación la tiene el derecho positivo. En cambio, en el derecho natural dice que no se necesita dicho órgano, es decir, que no se necesita al Estado. Les quiero aclarar que más adelante vamos a analizar en el derecho socialista y vamos a ver cómo en su última afirmación plantea que debe desaparecer el Estado, y podemos ver claramente cómo el derecho natural y el derecho socialista se unen. No se debe legalizar la normatividad del derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural plantea a lo bueno y justo. Esto es propio del derecho natural. También nos dice: las normas del derecho natural tienen validez absoluta, por lo tanto son inmutables, mientras que el derecho positivo nos plantea que en el derecho positivo solo es bueno y justo lo que debe ser según el derecho positivo, y nos dice que las normas del derecho positivo tienen validez relativa, por lo tanto son mutables. Es interesante, ¿no? Hans Kelsen lo que busca es explicar como de qué manera lo que es inmutable se convierte en mutable, y por eso plantea su teoría, la teoría pura del derecho. Esa imposibilidad de aplicar las normas generales del derecho natural a los actos humanos obliga a negar el derecho natural, y por lo tanto lo que hace es reafirmar el derecho positivo, y en esto consiste la teoría establecida por Hans Kelsen, ¿sí? Lo que busca es reafirmar el derecho positivo.